Hola a todos, aquí con otro capítulo de este fic. Antes de comenzar quiero enviarle un saludo a Delsin 1234, a Gustavo Isaac, a Hiro Hirata, Aguilar 866 y por último a Gamers Studios. Disfruta. Izuku no pudo evitar sonreír mientras miraba lo único que había estado buscando. Incontables horas dando vueltas alrededor de la tienda con minutos dedicados a mirar cada estante individual. Es difícil creer que solo hay uno. Los ojos de Izuku escanearon el paquete en sus manos que decía, Spider-Man Deluxe Adult Costume. El tamaño era mediano, lo que Izuku esperaba que todavía encajara en él. Izuku se había sorprendido por la falta de trajes de Spider-Man en los lugares que había buscado de antemano. Por lo general, solo estaban llenos de trajes de héroe modernos como All Might y Endeavor. También había disfraces para personajes de anime y las propiedades occidentales habituales como Disney y Transformers, pero nada para los viejos superhéroes cómicos. Cada vez que les pedía miraban a Izuku como si estuviera loco. Es difícil no considerar que era el niño Prowler que casi muere tratando de salvar a un tipo vestido como él. Bueno, al menos finalmente lo encontré. Izuku metió el traje empaquetado debajo de su brazo derecho. El plástico se arrugaba en sus oídos por los golpes de su propio latido del corazón. No sabía por qué debía avergonzarse o asustarse. Después de todo, era solo un niño comprando un traje para un evento de apreciación cómica occidental. Vamos, Izuku. Memorizaste esto. No había nada extraño en esto. A pesar de pensar que Izuku todavía sentía que los ojos de los otros dos clientes de esta tienda eran aburridos en él. Izuku de alguna manera logró llegar al mostrador y puso su traje en él. Quiero este por favor. El cajero era un anciano con el pelo gris peinado y un bigote gris con un par de tonos ámbar. ¿Ir a la vieja escuela U? El anciano sacudió la cabeza cuando comenzó a golpear los números en la caja registradora. Los niños de hoy en día suelen ir con All Might o Endeavor, y no me malinterpreten, ya no son tan malos, pero ya nadie va con los clásicos. Colocó el traje en una bolsa de papel marrón. Maldita vergüenza también. Esos viejos héroes estaban hinchados. Yo solía leerlos todo el tiempo cuando era niño. El anciano sonrió antes de decir, serán 2000. Izuku asintió con la cabeza antes de buscar su billetera. Right. Solo dame un momento, señor. ¿No eres ese chico de las noticias? El viejo cajero preguntó con curiosidad, haciendo que Izuku se estremeciera. Y sí. Realmente esperaba que no lo ataron a otra foto. El viejo simplemente se rió. Tengo que decir, lo que hiciste fue estúpido. Estúpido, pero valiente. Realmente mostraste agallas tratando de salvar a ese tipo, como un verdadero héroe. Izuku le entregó al viejo su dinero y consiguió su cambio antes de que el cajero continuara. Aunque, tal vez usted debe esperar hasta que se aprende las cuerdas antes de intentarlo de nuevo. Las mejillas de Izuku se enrojecieron. Voy a hacer eso. El viejo cajero le entregó a Izuku su bolso y recibo. Después de que Izuku murmuró su agradecimiento, el joven adolescente rápidamente fue por la puerta. Por cierto, él es mi favorito. El anciano gritó tras él, causando que una pequeña sonrisa nerviosa floreciera en la cara de Izuku. Le dio al anciano un pequeño guiño antes de que la puerta se cerrara detrás de él e Izuku comenzó a caminar por la calle hasta su casa. Podía cambiarse de baño en algún lugar, pero entonces Izuku gastaría más dinero y dijo que el dinero estaba mejor servido en otro lugar. Como en las manos de Pedro. Izuku pensó mientras le masticaba el labio. Había sido bastante frugal cuando se trataba de cosas que no conciernen a todo poder. Si una nueva pieza de mercancía All Might no estaba en el mercado, entonces Izuku apenas gastó su asignación. A lo sumo, Izuku derrocharía un poco en la nueva cafetería que había abierto a pocas cuadras de su escuela. Tenían una biblioteca de manga y cómics occidentales traducidos al japonés que los clientes podían leer de forma gratuita. El café normal era demasiado amargo, pero sus cafés con leche eran excelentes, aunque costaban mucho más de lo que valían. Pero ahora Izuku iba a tener que cruzar eso de su rutina semanal. Debería comprar algo de comida en mi camino de regreso a Peter. Los alimentos no perecederos serían los mejores hasta que encuentre la manera de poner en marcha ese refrigerador. Miró hacia abajo a su traje y suspiró. ¿Por qué siento que me arrancaron con esta cosa? Honestamente, probablemente habría sido más fácil y más barato comprar el traje en línea. Pero después de su experiencia con el Prowler, Izuku pensó que era mejor estar a salvo que lamentar.
Pedir sus cosas de la tienda con dinero en efectivo era el camino a seguir, especialmente cuando quería mantener su presencia en línea al mínimo y ocultar su asociación con Peter en caso de que el Prowler todavía lo seguía a través de las redes sociales. Izuku había hecho lo mismo ayer cuando compró esa sudadera con capucha All Might en su camino de regreso de su entrenamiento con Peter. Era caro, al igual que toda la mercancía con licencia, pero valía la pena. Era de un color diferente al que ya poseía. El esquema de color era una inversión del traje más nuevo de All Might, y era un tamaño demasiado grande para que la capucha cubriera la mayor parte de su cara. Seguro que su rostro también estaría enmascarado, pero al menos nadie lo reconocería. Izuku hizo un guiño ligeramente mientras sacaba un dolor en el hombro, un recuerdo de su entrenamiento de ayer con Peter. Dicho entrenamiento fue, más bien poco impresionante todas las cosas consideradas. No debería pensar eso. Peter conoce estos poderes mejor que yo después de todo. Y sin embargo, la mente de Izuku se dirigió al entrenamiento de ayer. Izuku sintió que la ansiedad se le colaba en la mente mientras seguía mirando al cielo. Podía sentir cada protuberancia y grieta de la pared de hormigón a la que se aferraban sus pies sin zapatos. El dedo gordo del pie derecho se retorcía sobre un pedazo de musgo difuso cuya humedad se filtró en su calcetín. Echo de menos mis zapatos. Izuku se inclinó ligeramente, sus músculos se tensaron al alejarse de la posición horizontal en la que se encontraba para mirar por encima del borde del techo. ¿Cuánto tiempo sigo haciendo Peter-san? Mientras puedas, chico, respondió Peter desde lo alto de una pequeña pila de cajas de leche, un paquete de ramen instantáneo abierto en su mano. Trajo el paquete a su boca y mordió los fideos secos. El sonido de los fideos de ramen crujientes todavía logró llegar a las orejas de Izuku desde su posición en la pared. Hay una cosa que descubrí cuando era Spider-Man, y es que solo se puede arrastrar en las paredes tan rápido. Una forma en que me las arreglé para evitar ese pequeño inconveniente es corriendo en las paredes. Lo entiendo, Peter-san. Izuku gimió mientras miraba hacia abajo a sus pies. Su calcetín derecho se estaba volviendo marrón. ¿Tan repugnante? Oye, no es mi culpa que tus poderes funcionen de manera diferente. Peter se encogió de hombros antes de señalar los zapatos de Izuku. Esos setules que tienes creciendo fuera de ti, bastante bruto por cierto. Las mejillas de Izuku se enrojecieron de vergüenza. Lo siento mucho. Chico, solo estoy jugando contigo. Tienes que aprender a tomar una broma. Peter rodó los ojos. De todos modos, esos setules en usted parecen crecer por unos pocos centímetros. No puede pasar por material grueso como la parte inferior de tus zapatos, pero cosas tan delgadas como el material para calcetines parecen estar bien. Pedro entonces señaló sus propios pies. Nunca tuve ese problema. Me quítame los zapatos sobre todo para meterme en el ritmo de las cosas cuando no estoy disfrazado, pero nunca tuve que hacerlo para caminar por las paredes. Izuku puso su mano sobre su barbilla. Las setules están destinadas a generar una adherencia electrostática que permite a las arañas subir por las paredes. Me caigo específicamente porque los tengo, pero tú no. Es posible que tus poderes estén un poco más cerca del magnetismo, aunque uno que no se ve obstaculizado por el material que tienes sobre ti. Estás sujeto a las leyes de la gravedad, así que... En ese momento, Izuku sintió que el viento se precipitaba a sus oídos y que el borde del techo estaba cada vez más lejos. Izuku gritó y golpeó sus pies de nuevo contra la pared, pero su cuerpo se inclinó hacia atrás y sus rodillas dobladas. Sus brazos volvieron a ponerse en el reflejo y las puntas de sus dedos pegados a la pared. Omigo, se susurró a sí mismo. Sus setules se retractaron por su cuenta. ¿Estás bien, chico? Pedro gritó desde arriba e Izuku levantó el cuello para mirar a Peter. Y yes. Muy bien, Peter le dio un pulgar hacia arriba. Que esta sea la lección 1. Vive en el momento. Si vas a gatear la pared, entonces quedarte debería ser lo primero en tu mente. Peter miró hacia arriba en el pensamiento por un momento antes de añadir, ¿oh, sí? Y tienes que aprender a hacer una multitarea mejor. De esa manera todo esto, Peter bajó a Izuku. No volverá a pasar. Izuku gimió mientras bajaba el cuello. Eso tenía sentido. Si se centraba demasiado en algo que no fuera gatear por la pared, entonces sus setules podrían retractarse. Hacerlo al mando es fácil, pero tener la pared arrastrándose es tan instintiva como respirar tomaría algo de trabajo. ¿Puedes ayudarme a bajar? Izuku lloró.
No estaba tan alto del suelo, pero estaba tenso como un alambre y el más mínimo pensamiento perdido podía enviarlo cayendo hacia abajo. ¿Qué? No. ¿Por qué iba a hacer eso? Izuku miró hacia atrás y vio a Peter dándole una sonrisa divertida. Que esta sea la lección 2 sobre ser Spider-Man. Acurrucarte el cuello para mirar hacia abajo cuando te arrastras por la pared a la antigua usanza es una buena manera de esguince. Así que hacer el crawl casi es una gran manera de evitarlo y en realidad, ya sabes, ver todo lo que está pasando. Pedro entonces señaló a Izuku. Así que, siéntate así hasta que tus brazos y piernas se cansen. Sube y baja por la pared también. Izuku gimió mientras se acercaba torpemente con su mano derecha para comenzar el proceso de girar 180 grados. La primera orden del negocio era evitar que la sangre se precipitó a su cabeza. Esto no era lo que esperaba para su primer día de entrenamiento. A Izuku se le había dicho que hiciera ejercicios así durante una hora más antes de que Pedro decidiera que era suficiente. Cangrejo caminando en la pared, regular gateando por la pared, caminando y corriendo por las paredes, e incluso haciendo algunos puestos de mano. Peter dijo que necesitaba probar la fuerza superior del cuerpo de Izuku. Izuku sabía que todo era útil. Necesitaba conocer sus límites. Necesitaba saber lo que podía y no podía hacer, porque aunque tenía muchos poderes de Pedro, no eran tan similares como Izuku había pensado. Pero lo que cogió a Izuku desprevenido fue lo fácil que era todo. Una hora de lo que le habría dejado un lío sudoroso hace unos días parecía ejercicio ligero. Es probablemente el resultado de mi nueva fuerza. Otro marcador de esa fuerza fueron sus nuevos músculos, que actualmente estaban haciendo el traje que Izuku llevaba incómodamente apretado. Izuku conscientemente tiró de la tela detrás de su muslo izquierdo para aliviar la tensión alrededor de su culo y área de entrepierna. Miró hacia atrás en el recibo que estaba en el fregadero, un pequeño texto en todas las letras mayúsculas declarando no reembolsos. Hombre, Izuku murmuró para sí mismo, con los hombros aflojando un poco. Se había dado cuenta demasiado tarde de que era demasiado grande para el traje. No podía esperar cerrar la cremallera por la espalda, las botas eran una no-go, y los guantes ni siquiera se cubrían las muñecas. En definitiva, el traje habría sido una compra mal aconsejada para cualquier otra ocasión. Para el que Izuku tenía en mente, era una necesidad absoluta. Mientras Izuku estaba seguro de que se convertiría en el hombre araña de su mundo, todavía estaba nervioso. Aterrado más como él. Había mucho en qué pensar. Estaba siendo entrenado por Peter Parker para convertirse en Spider-Man. El hombre araña le estaba enseñando a convertirse en un gran héroe al igual que él, e Izuku era un Kirkles nadie hace solo unos días. Lo que significa que tengo que trabajar mucho más duro que nadie. Izuku se mordió el labio. La presión probablemente habría roto a cualquiera más. Siguiendo los pasos de una leyenda viviente, parecía una tarea imposible para alguien como él. Necesitaba algo para generar confianza en él. Algo que le daría la fuerza interior que necesitaba para asumir los 10 meses de entrenamiento que Peter le pondría de frente. De ahí el traje de Spider-Man. Porque qué mejor manera de hablarse a sí mismo sobre convertirse en Spider-Man que usando el traje. Se tiró del cuello, que estaba ocupado tratando de cortar en su cuello. Todavía. Ojalá encajara mejor. Izuku buscó el par de pantalones cortos de ejercicio en el suelo, principalmente negro con un contorno amarillo de la cara de All Might en la parte inferior del legging izquierdo, y puso sus pies a través de los agujeros. Había decidido usar esto sobre el traje incluso antes de darse cuenta de que el traje no encajaba. No era ningún secreto que muchos superhéroes en la edad de oro de los cómics llevaban calzoncillos sobre sus trajes porque estaban basados en viejos hombres fuertes spandex. Spandex que podría romper y revelar cosas que solo unos pocos selectos realmente querrían ver. Izuku ciertamente no quería que nadie tuviera una vista en caso de que ocurriera un accidente tan embarazoso. Sacó su sudadera con capucha All Might del estante. Se lo puso, ignorando lo holgado que era, y lo cerró con cremallera. Una vez hecho esto, se acercó al fregadero y se puso la máscara de Spider-Man que se incluyó con el traje. Estaba apretado y le tomó unos segundos para ajustarlo para que pudiera ver a través de los ojales recortados. Respirar a través de él era posible, pero era como tratar de respirar a través de un trapo viejo. Izuku no tardó mucho en sentir la humedad de su propio aliento. Y la tela le hizo picar la cabeza. Izuku se miró al espejo y vio su rostro enmascarado mirar hacia atrás con los ojos verdes nerviosos.
Izuku sabía que en algún nivel parecía ridículo. Un adolescente con un traje de niño que chocó con la sudadera con capucha que llevaba puesta. Sin embargo, Izuku no pudo evitar sonreír antes de susurrar: «Voy a ser Spider-Man», jadeó cuando escuchó un golpe en la puerta. Rápidamente, Izuku se acercó y se quitó la máscara. «Izuku, ¿estás ahí dentro?» «Y ya, mamá». Izuku cosería la máscara en el bolsillo derecho de su sudadera con capucha y rápidamente agarró su uniforme escolar y la bolsa de la tienda de disfraces. Estar fuera en un segundo. Izuku buscó la manija de la puerta, pero se detuvo y miró hacia atrás en el recibo en el suelo. Bajó la mano, la arrojó hacia arriba y la tiró al basurero antes de abrir la puerta para ver a su madre mirándolo preocupantemente. «Hola, mamá. ¿Qué pasa?» «Bueno», Inko miró detrás de él al baño. «Usted estaba tomando un tiempo terriblemente largo allí, así que me estaba preocupando». Las mejillas de Izuku se calentaron. ¿Llevaba tanto tiempo? Bueno, el café que tomé antes de volver a casa no estaba de acuerdo conmigo. Izuku no podía creer la mentira que acababa de escupir. Y necesitaba cambiar. Se quitó el uniforme para enfatizar su punto. Oh. Inko parecía alegrarse un poco. ¿Vas a salir con alguien, Izuku? ¿Un amigo? Sí, así es. Izuku estaba a punto de añadir que era Bakugou, pero su madre sabía lo suficiente que él y Bakugou ya no estaban pasando el rato. Además, probablemente llamaría a la madre de Bakugou solo para confirmar, y Izuku no quería tratar con una madre aún más preocupada. Uno que ahora sabría que Izuku le estaba mintiendo sobre algo. Las cosas en la escuela cambiaron después de, ya sabes, Izuku se rascó la mejilla. Así que me invitaron a una sesión de estudio y me voy. ¿Es esta la misma razón por la que llegaste tarde ayer? Izuku se esforzó por no hacer un niño y en su lugar asintió con la cabeza para cubrirlo. Cuando miró hacia atrás a Inko, su rostro estaba lleno de preocupación. Izuku, solo ten cuidado. Asegúrate de saber que realmente conoces a las personas con las que te haces amigo. ¿De acuerdo? Izuku dio su sonrisa más tranquilizadora. Lo haré, mamá. No te preocupes. Izuku luego salió del baño, arrojó su uniforme a la cesta, y rápidamente fue a la puerta donde descansaban sus zapatos. Espera, ¿no es esa sudadera un poco grande para ti? Inko llamó tras él. Y juré que encajaba mucho mejor antes. Estar de vuelta en un par de horas, mamá. Izuku gritó mientras se ponía los zapatos. Te quiero. Luego abrió la puerta y la cerró detrás de él, saludando el aire de la tarde de Musutafu una vez más. Izuku sabía lo que le preocupaba a su madre. Que iba a ser atado a un grupo de falsos amigos que se alejaban de su fama, que lo dejarían después de que el foco se hubiera desvanecido. Izuku sabía que el nuevo brillo de sus compañeros de clase para él no duraría y que volvería a ser otra cara en la multitud. Su único reclamo a la fama fue estar atrapado en una batalla de villanos, y humillando involuntariamente a Bakugou. 2 veces par. Aún así, de todas las mentiras que Izuku dijo hoy, lo último que le dijo a su madre no fue una de ellas. Había tenido cuidado con quien se asociaba. Iba a entrenar con un hombre que le ayudaría a lograr su sueño. Izuku sacó la máscara de su bolsillo y se la puso de nuevo en la cabeza. Después de unos segundos de ajuste, levantó la capucha y puso sus manos en los bolsillos de la sudadera. Izuku sonrió mientras caminaba por las escaleras de su edificio de apartamentos. Realmente se sintió como si se deslizara en un supertraje. Pedro tuvo que cubrirse la boca y se dobló mientras trataba de contener sus risas. Algunos chortles todavía escapaban de sus labios y los hombros disfrazados de Izuku se desplomaban en la derrota. Oh Dios, si Hondi viera esto nunca me dejaría oír el final de esto. ¿Me veo muy tonto, no? Izuku preguntó con tristeza. Peter sibilancias hasta que finalmente logró reprimir el impulso de reír. No. No te preocupes por eso. No todos los días ves a un superhéroe usando su propio merch. Al ver que no había hecho nada para aligerar el estado de ánimo de Izuku, Peter decidió añadir. Hubo una vez en la que tuve que comprar un disfraz de Halloween de mi propio traje, pero eso fue porque me faltaba demasiado dinero para repararlo. Y Dios mío, esa cosa picaba como una locura. El fabricante probablemente había sido barato con los materiales utilizados o algo así. Eso pareció hacer que Izuku se iluminara un poco. Miró a Peter con brillantes ojos verdes mientras tiraba de su capucha hacia abajo. ¿Es eso? ¿Qué vamos a hacer hoy, Peter-san? Me alegro de que me lo pidieras. Peter señaló la pequeña bolsa junto a Izuku.
¿Trajiste las cosas que pedí bien? Izuku asintió con la cabeza y metió la mano en la pequeña bolsa de compras, produciendo un cuaderno en blanco y un marcador negro. Muy bien, ¿y tu teléfono puede hacer video? Sería un poco raro si no lo hiciera. Y sí. Izuku corrió a Peter y sacó su teléfono celular, ensangárralo antes de mostrar a Peter cuál era la aplicación de la cámara. Y ya ves, ¿puedes decir cuál es el video de estos kanji? Creo que puedo decir solo por el gran botón de grabación rojo. Peter le apuntó. Bien, ahora ve parado allí. Izuku asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia la pared que estaba a 10 pies de distancia. Mientras hacía eso, Peter tomó el cuaderno y se volvió hacia una página negra antes de escribir las palabras, Reaction Time / Spider Sense Test primero. Espero que no me odies por esto, murmuró Peter mientras apuntaba la cámara del teléfono al cuaderno y pulsaba el botón de grabación. Procedió a recoger una roca en el suelo, girar hacia Izuku, que ahora estaba cerca de la pared, y la tiró al hombro del adolescente. Izuku al instante gritó de dolor, sus rodillas se arrodillaron por sorpresa y se dirigieron a Pedro con los ojos anchos y traicionados. ¿Por qué haces eso? Gritó, frotándose el hombro. Lo siento. Peter gritó. Solo pruebas para ver cómo funcionaba tu Spider Sense. Peter se señaló a sí mismo. Mi Spider Sense tiende a activarse solo cuando estoy en peligro, y me refiero al peligro real. Así que el hecho de que te golpearan con eso significa una de dos cosas. Peter levantó un dedo índice. 1. Tu Spider Sense no registró esa roca como una amenaza. Todavía herido. Izuku disparó hacia atrás. Peter no pudo evitar sonreír. Este chico tenía una columna vertebral y no necesitaba ser arrojado en una situación de vida o muerte para mostrarlo. Sí, pero no te habría matado. 2. Peter sacó su dedo medio. Tu Spider Sense no me registra como una amenaza. Pero, ¿cómo puede Spider Sense decir quién está tratando de lastimarme? Izuku parecía olvidar el dolor en el hombro y colocó su mano en su barbilla. Empezó a murmurar algo en japonés. Apenas eran audibles al principio, pero las palabras lentamente creciendo hasta que llenaron el aire normalmente estancado del parque de atracciones. Jesús, este niño puede hablar, murmuró Pedro en voz alta mientras pausaba la grabación y recogía el cuaderno. Chico, no lo pienses demasiado. Izuku salió de su neblina justo cuando Peter comenzó a caminar por la pared. Si tu Spider Sense no registra a personas que no ves como una amenaza, entonces probablemente solo incluya a personas cercanas a ti. Como la familia o, en mi caso, el tipo que te está enseñando. ¿Pero qué hay de Venom? Peter parpadeó y miró hacia atrás a Izuku que lo miraba con preocupación. Los cómics dicen que era invisible para tu Spider Sense. La mente de Peter vagaba brevemente hasta la última vez que vio a Eddie Brock. Enfermo en una cama de hospital, calvo y esquelético con tubos en los brazos. Una sombra del ex fotógrafo musculoso que cometió demasiados errores en su vida. De su amigo y ex matón, Flash Thompson, usando el simbionte y estrechando la mano de Peter. A menos que existan simbiontes en tu mundo, no tienes que preocuparte por algo como Venom. Peter llegó a la cima del edificio. Estufas rotas, refrigeradores y coches de montaña rusa inútiles estaban apilados junto al borde. Quédate ahí mismo y prepárate. Peter rápidamente pasó la página de su cuaderno y escribió Strength Test primero, golpeó el registro en la cámara del teléfono, recogió una nevera con una mano y caminó hasta el borde del edificio. Cuidado abajo. Peter gritó antes de dejar caer la nevera. Izuku gritó cuando levantó la vista y tiró las manos para atrapar la nevera. Peter observó cómo se quedaba allí y no temblaba además del tethering que Izuku hizo al ajustar su postura. Muy bien. Buen trabajo, chico. Quédate así. Peter volvió a la pila y cogió un horno. Hoy se trata de probar su fuerza. Vamos a pasar por lo básico antes de llegar a cualquiera de las cosas complicadas. Cuanto mejor lo hagas, más puedo enseñarte. Peter luego dejó caer la estufa, enviando 2 telarañas que pegaron el fondo de la estufa a la nevera para que no cayera. No voy a ser fácil contigo, pero tampoco planeo torturarte. Si quieres parar, entonces nos detendremos. Lo tengo. Peter miró la forma ligeramente balanceante de Izuku por un tiempo. ¿Estaba el chico molesto porque estaba haciendo estas pruebas de repente? No, Izuku era lo suficientemente inteligente como para saber que en la vida de un superhéroe, el peligro no daba una advertencia independientemente de un Spider Sense. More. Izuku gritó desde debajo de la carga que aplastaría a un hombre más débil. ¿Puedo tomar más, Peterson?
Peter sonrió mientras filmaba esto. Muy bien, usted lo pidió. Se necesitó toda la pila de equipo pesado que Peter había estimado que pesaba unas 10 toneladas, lo que hizo que Izuku pareciera una hormiga que llevaba una bola enredada 10 veces su tamaño antes de que el aspirante héroe colapsara por agotamiento quejándose de dolor de espalda y brazo. Con todo, fue un comienzo especialmente bueno para las cosas por venir. Peter no estaba mintiendo cuando dijo que no iba a ser fácil conmigo. Para la semana siguiente, empezamos a entrenar en todos los conceptos básicos de mis poderes. Spider-Sense de Izuku se fue al entrar en la entrada del parque de atracciones. Inmediatamente agarró su pie y lo mantuvo suspendido en el aire. Justo debajo de su pie había un clavo oxidado que sobresalía de un pequeño pedazo de madera. Peter respiró un suspiro de alivio cuando se levantó de su cama. Oh, gracias a Dios, en realidad funcionó esta vez. Izuku miró a Peter con suerte. ¿Cómo sabías que lo haría, derecha, Peter-san? Se preocupó mucho cuando Peter no quiso hacer contacto visual con él. Ríos. Sí, claro chico. Afortunadamente, no hubo muchas de esas pruebas. De hecho, en su mayoría fueron así. Izuku tomó tragos codiciosos de aire mientras corría. Su sudadera y su traje estaban empapados en sudor. Cuanto más largo. El sonido del domingo de Brian de San estaba siendo ensordecido por sus propios latidos del corazón. Se había quitado la máscara para no tener tantas miradas extrañas como probablemente habría conseguido. Aunque la gente le estaba dando miradas curiosas y probablemente se susurraban el uno al otro sobre cómo el niño Prowler obviamente estaba tratando de suicidarse. El sonido de su teléfono sonaba registrado en sus oídos e Izuku tocó sus auriculares derecho. Infierno. Vamos chico, ¿es todo lo que tienes? Peter gritó al micrófono. A veces tenía que correr desde el centro de la ciudad hasta el Bronx cuando estaba sin fluido web y apenas estaba enrollado. Izuku oyó sonidos de masticación del otro extremo. No me digas que te estás cansando en este momento. Ryu me hizo correr por la ciudad 3 veces seguidas. Izuku silbó pero no se detuvo. Sí, me lo agradecerás más tarde cuando tengas que ir a correr un poco al otro lado de la ciudad y no tengas tiempo de esperar el transporte público. Izuku oyó el bocado de nuevo y Peter respirando fuertemente a través de su nariz. ¿Era él? ¿Estás comiendo? Sí. Tengo hambre. Izuku miró hacia arriba para ver a Peter en una azotea cercana sin su máscara, saludando perezosamente con una hampan medio comido en la mano. Yo no soy el que se supone que está entrenando aquí. Además, estas cosas son deliciosas. Ahora vuelve al trabajo. Todavía tienes un par de millas antes de que lo llamemos un día. Izuku gimió, pero continuó. Por supuesto, no pasamos todo el tiempo centrándonos en averiguar los límites de mi power set básico. Pedro necesitaba hacer su lugar habitable. Y necesitaba ropa nueva. Por suerte, tenía un buen suministro de esos. Inko frunció el ceño mientras miraba en el cajón de su marido. Izuku. ¿Puse la ropa de tu padre en tu habitación por accidente? Izuku, que actualmente estaba lanzando un par de jeans viejos de su padre y camiseta de los Rolling Stones por la ventana, miró con temor a su puerta cerrada. No mamá. Miró por la ventana para ver a Peter en el techo de la casa detrás de su edificio de apartamentos, cogiendo los pantalones vaqueros mientras usaba una red para enganchar la camisa que caía. Inko tarareó a sí misma detrás de su puerta. Tu padre debe haberlos traído a los Estados Unidos con él entonces. Supongo que finalmente decidió que su armario allí no solo tiene que consistir en trajes. Peter le dio un pulgar hacia arriba a Izuku. Bueno, no era como si a su padre le faltara su ropa vieja, que incluía una camiseta rosa que tenía la palabra Wiki escrita en la espalda por alguna razón. Y había un intento de enseñarse mutuamente nuestros respectivos idiomas. Muy bien Peter-san, así que si vas a restaurante solo, ¿qué dices? Izuku le preguntó a Peter, quien se rascó la cabeza mientras un cuaderno y una pluma estaban en su otra mano. Itoridesu. Peter adivinó. Izuku sacudió la cabeza. Itoridesu. Pero estaba cerca, Peter-san. Izuku sonrió cuando Peter comenzó a garabatear en su blog de notas antes de ponerlo junto a él encima de una copia de Learning Japanese for Dummies. Sí, sí. No te vuelvas blando conmigo, chico. Peter entonces se rompió los dedos. Bien, concurso pop. Hacer esa cosa murmurando, pero ahora se trata de la historia de mis cómics. Izuku iluminó antes de decir, lo más fácil.
Verás, Stanley pensó en pedirle a Jack Kirby que te hiciera, pero quería que tus poderes vinieran del ring. Así que se lo trajo a Steve Ditko que... Sí, bien, ver que no debe decirlo más fácil. Eso es fácil, es bueno. Y quería pedirle a Jack Kirby que te ayudara a hacerte. Tienes que recordar que hay estos pequeños adverbios y adjetivos que ayudan a aclarar las cosas a la persona con la que estás hablando. Izuku escuchó diligentemente mientras abría su propio cuaderno, mientras usaba su copia de Learning English for Dummies como una superficie plana para escribir. También logré convencer a Peter para que visitara una casa de baños. Suerte para mí también. Peter realmente apestaba y necesitaba afeitarse. Menos mal que mi papá siempre guardaba unas maquinillas de afeitar desechables y un poco de crema de afeitar en el baño por si lo visitaba. Le di a Peter esos y le compré el resto de sus suministros. El primer viaje, sin embargo, Izuku esperó nerviosamente en el vestíbulo, una pequeña lata de café en sus manos mientras esperaba a que Peter saliera. El trato era que irían uno tras otro ya que Peter no se sentía cómodo bañándose con él. Espero que salga pronto. Izuku pensó en sí mismo mientras miraba su regazo. Había algunas cosas que había que discutir. Izuku escuchó la solapa de la salida y vio a un Peter Parker de cara roja con una túnica. Su cara estaba afeitada, pero había pedazos que se había perdido y varios cortes en sus mejillas. ¿Cómo estuvo? Izuku comenzó, solo para que Pedro levantara la mano. No, simplemente no. Peter comenzó a caminar hasta su casillero. Vamos a cambiar y salir de aquí. Izuku asintió con la cabeza. Podía entender que Peter se sintiera avergonzado. Esto no era común en su cultura y se necesitó mucho coraje solo para venir aquí. Pero no era como si tuviera otras opciones además de seguir oliendo a basurero. Pero todavía había otra cosa de la que Izuku necesitaba hablar. Peter-san, comenzó, con la cara enrojecida como una langosta hirviendo. Normalmente, se vuelven rojos. ¿Eh? Peter miró a Izuku, que estaba haciendo movimiento en sus muslos. Chico, eso no es algo de lo que deberías estar hablando conmigo. No. Izuku murmuró, girando un tono aún más oscuro de rojo. Guay. Recuerda que hablamos de esto. Cierto. Izuku miró hacia abajo. Se forma una erupción no solo en mis muslos, pero en mis articulaciones y. Izuku no pudo terminar. Esto fue tan humillante. Se acababa de dar cuenta de que las áreas se estaban enojando ayer y no era como si pudiera decírselo a su mamá. Peter parpadeó. Usted ha estado poniendo polvo de bebé dentro de su traje, ¿verdad? Para evitar rozaduras. Izuku miró a Peter incrédulamente. ¿Esa es una regla? Sí. Super Sweet Maintenance 101. Siempre ponga polvo de bebé dentro del traje. Todo el mundo lo hace. Ojalá escribieran un libro de reglas para esto. Supongo que los héroes estaban demasiado avergonzados para hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, una vez que las pruebas iniciales terminaron, Peter se trasladó a las cosas difíciles. Las cosas que realmente importaban de ser Spider-Man. Aprendiendo a hacer mis propios shooters web y fluidos en la web. Mira, aquí está la cosa. Peter señaló a sus tiradores web que se pusieron en el escritorio entre ellos. Web fluid es algo que necesitas saber cómo hacer. Necesitas entender esto por dentro y por fuera. ¿Qué es su composición química? ¿Cuánto de cada producto químico necesita ser puesto en? ¿Cómo se supone que debe hacerlo sin comprometer su elasticidad o fuerza? Peter levantó un dedo. Si haces algo malo, entonces las telarañas no aguantarán el tiempo que las necesites. O saldrán de la boquilla. Imagina exprimir el gel de una lata de crema de afeitar y tienes la idea. Izuku asintió con la cabeza mientras se mordía el labio. Él esperaba esto ya que Peter había hecho su propio fluido de la red cuando comenzó, pero pensó que esto estaría sucediendo un poco más adelante en el camino. Bien, Peter-san, miró a su mentor con curiosidad. ¿Qué productos químicos necesito obtener? No tan rápido. Peter levantó la mano. No puedes hacer que la web sea fluida si no sabes con lo que te estás metiendo. Peter tomó un pedazo de papel de su lado y se lo entregó a Izuku. Los nombres de los libros fueron escritos en kanji tembloroso y ligeramente deforme, pero la mayor parte fue escrito legiblemente suficiente para que Izuku lo leyera. Los autores del libro fueron escritos en inglés, recordando a Izuku que enseñara a Peter katakana. La mayoría de estos libros deberían estar en tu biblioteca, pero si no lo están, intenta mirar a tu alrededor en una librería universitaria. No pueden impedir que los consas si tienes el dinero.
Izuku examinó la lista de libros y vio que todos tenían que ver con química, ingeniería mecánica y física. Todos estaban bastante avanzados, pero Izuku podría arreglárselas si lograba su tiempo sabiamente. ¿La química? Sí. Concéntrate en eso y en los de ingeniería mecánica, pero asegúrate de abrir el libro de física también para que puedas tener una comprensión básica de él. Peter le pasó varias hojas de papel que estaban llenas de preguntas. No espero que te conviertas en un experto en ninguno de estos, y dudo que tuvieras interés en la ingeniería química, pero saber estas cosas puede ayudarte en un aprieto. ¿Y sí? Me imaginé, Izuku miró las preguntas nerviosamente. Puedo manejar sin embargo. Tengo que, si se fuera ahora solo porque estudiar era demasiado difícil, bien podría rendirse ahí y entonces. Izuku no tenía intención de hacer eso. Lo haré. Izuku muestra una sonrisa temblorosa. ¿Cuánto tiempo necesito? Es cuánto tiempo tengo. Y sobre, digamos 3 semanas. Eso debería ser suficiente, pero estoy amontonando un montón de material de grado universitario en tu cabeza. Podemos distribuir las lecciones más uniformemente después de hacer las cosas. Peter miró a Izuku en serio. Pero es mejor que no te saltes tus clases. Confía en mí. Te arrepentirás si tus calificaciones se deslizan. Izuku asintió furiosamente. No te preocupes, Peter-san. No te defraudaré. No le gustó la sonrisa que Peter le dio. Sí. Solo ten en cuenta que pronto, el café será tu mejor amigo. No me tardó mucho en entender de qué hablaba Peter. Estudiar el material fue difícil. Tenía un poco de conocimiento de fondo a través de la clase, pero el material que Peter quería que estudiar lo sacara todo del agua. El material de ingeniería mecánica y física no era más fácil. Pero necesitaba saber este material por dentro y por fuera. Así que pasé todas las noches estudiando hasta que ya no podía mantener los ojos abiertos. Inko Midoriya miró con preocupación al esnifador Izuku, que fue el primero en un libro de química abierto. La máquina de café todavía estaba encendida y la taza a la derecha de Izuku se había enfriado hace mucho tiempo. Varios papeles llenos de notas, así como bocetos de telarañas y arañas, estaban esparcidos por el lado izquierdo de su escritorio. Inko entró en la habitación de su hijo y golpeó a Izuku en el hombro. Izuku mira fijamente. Son las 2 de la mañana, cariño. Oh, está bien, Izuku gimió mientras se levantaba y se amontonaba sobre su cama, derrumbándose rápidamente justo encima de ella. Mig. A pesar de sus preocupaciones, Inko sintió una sonrisa en su rostro. Su hijo realmente estaba dando todo esto, sin embargo, el material para una escuela Ero parecía mucho más avanzado de lo que una escuela secundaria debería tener. Tal vez debería preguntarles al respecto en una reunión de padres y maestros, murmuró Inko antes de ir tranquilamente al armario en el pasillo y pescar una manta de repuesto que tenía dentro. Volvió a la habitación de Izuku y la cubrió sobre él. Lo último que un héroe necesita conseguir es un resfriado. Inko besó la frente dormida de Izuku y apagó la máquina de café antes de apagar las luces. Peter tenía razón. El café realmente se convirtió en mi nuevo mejor amigo. Además de los pequeños cuestionarios que Peter me había hecho, también me hizo hacer un par de ejercicios. La más difícil fue la prueba de la pelota de estrés. Verás, si tuviera que apretar una bola de estrés con toda mi fuerza, se deformaría o simplemente explotaría en mucha espuma. Oh, bolas de espuma, si eso era lo que había dentro de ella. Así que todos los días en la escuela, tenía que mantener al menos 10 bolas de estrés sobre mí y tratar de regular mi fuerza para exprimirlas sin que se deformen o se rompan permanentemente. Tuve que seguir haciendo esto hasta que pude hacerlo sin pensarlo. Peter dijo que esto era para que no rompiera accidentalmente la mano de nadie, o pierna, o cualquier cosa realmente, a menos que tuviera que hacerlo. Izuku gimió al mirar el tubo que una vez fue una bola de estrés en su mano. Había prensado 4 ranuras en forma de dedo en la piel de goma. Maldita sea, Izuku a tirar la pelota una vez a la basura mientras la pasaba y se metía en el bolsillo para una nueva. También se había puesto bueno en eso. Ahora Izuku podía controlar su fuerza cada vez que exprimía la pelota y la miraba. Las bolas reaccionaron como cualquier otra bola de estrés, volviendo a su forma normal tan pronto como la presión sobre ella disminuyó. Izuku había decidido que era hora de centrarse en perfeccionar su exprimido inconsciente de la pelota, caminando por los pasillos de la escuela y no mirándola. Una tarea autoinfligida que estaba demostrando ser excepcionalmente difícil. Seguía distraído por la gente que lo miraba o se reía cada vez que lo veían.
Izuku sabía que la atención que había estado recibiendo sobre el incidente de Prowler estaba disminuyendo lentamente, pero el hecho de que estaba evadiendo constantemente Bakugou, a quien humilló 2 veces, no lo había hecho. Tampoco el hecho de que la gente dieron cuenta de que pasaba por pelotas de estrés como pañuelos. Es como si nunca hubieran visto a alguien probar su peculiaridad antes. Lo hicieron también en algunas ocasiones, ya que sus peculiaridades eran menores y cosméticas en la mayoría de los casos. Estirando los globos oculares y similares, lo que no pondría a uno en problemas. Diablos, incluso los maestros estaban dispuestos a ignorar su nueva afición siempre y cuando Izuku no destruyera la propiedad de la escuela. Pero supongo que las cosas emocionantes en esta escuela se ha ralentizado a un rastreo. ¿Usted está seguro de que está aquí? Izuku se tragó y miró de lado a lado. Todo el mundo ya se dirigía a sus próximas clases, pero Izuku, y por extensión Bakugou, estaban teniendo su período de almuerzo. No podía esconderse en una clase, así que la única opción era. Izuku saltó y torció su cuerpo para que sus manos se pegaran a la pared de arriba mientras sus matones corrían desde la escalera por el pasillo. Usó toda su fuerza corporal recién adquirida para asegurarse de que sus piernas no se colgaban mientras Bakugou, Koei y Masashi corrían justo debajo de él antes de llegar a una parada. Joder. Los puños de Bakugou apretados. Lo echamos de menos de nuevo. Izuku no pudo evitar notar las pequeñas costras en la cara de Bakugou, algunas simplemente despegando. Él ha estado mejorando mucho en la ocultación. Koei gimió mientras se rascaba la cabeza con sus dedos alargados. Para ser honesto Bakugou, esto está empezando a ser ridículo. ¿Qué? ¿Te estás dando? Bakugou gritó, dirigiéndose a Koei, que se estremeció contra su resplandor. Usted vio lo que Deku podría hacer. Cómo se ha estado riendo de nosotros a nuestras espaldas durante todos estos años. No podemos dejar que esa mierda se mantenga. Tal vez si fuera hace un par de semanas, podríamos haber hecho algo al respecto, dijo Masashi. Pero Midori ya se ha vuelto demasiado bueno escondiéndose, y todos en la escuela piensan que tienes demasiado miedo para pelear con él. ¿Eh? ¿Quién dice una mierda así? Bakugou se adujo. Apúntenme a ellos. Los mataré por decir eso a mis espaldas. ¡Ey hombre! Cálmate. Solo estoy diciendo lo que he oído. Masashi levantó las manos en rendición. Tal vez esto no vale la pena. Si tratamos de golpearlo ahora, se verá mal para nosotros. No ha hecho nada desde... Joder, tú también. Bakugou se asoqueó de asco antes de escapararse. Bien, haz lo que quieras. Pero cuando le pongo las manos encima a Deku, le estoy pateando el trasero si ustedes dos extras están conmigo o no. Cuando Bakugou se había quedado fuera de la oreja, Izuku escuchó a Koei burlarse con disgusto. ¡Qué imbécil! ¿Me estás contándome? Masashi estuvo de acuerdo con un guiño. Yo tampoco estaba bromeando sobre lo que dije. Diablos, se lo estaba dando a la ligera. ¿En serio? Sí. La reputación de Bakugou ha tomado una especie de nariz. Todavía está cabeza y hombros por encima de la mayor parte de la escuela, pero Masashi dudó antes de sacar su teléfono. Presionó el juego en un video. Izuku pudo ver que era un video de Izuku empujando Bakugou por el pasillo, el video rebobinando justo cuando la lata de café iba en su frente. La lata se quedó en el aire antes de caer sobre la cabeza de Bakugou. Luego, el video cortó a Bakugou cayendo cara a cara en el pavimento, rebobinando y jugando varias veces antes de que Bakugou gritara Deku. 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 Alguien, en realidad, publicó que... El corazón de Izuku se hundió. ¿Quién podría ser tan cruel para subir el dolor y el sufrimiento de Bakugou en la web? ¿Para editarlo para que sea un remix divertido? Sintió que los dolores de culpa de hace unas semanas regresaban con una venganza. El hecho de que Bakugou nunca creyera la verdad lo empeoró. Ya no le tienen tanto miedo. Masashi dijo mientras hacía una pausa en el video. Se ríen de él a sus espaldas y reproducen el video. Diablos, su respeto por él ha caído. No mucho, pero él ya no es realmente el rey de la escuela. Koei se rió con una sonrisa malvada en la cara. La ilusión está destrozada. Ya no es el mejor en todo. Todavía se cagarán los pantalones y muestra su peculiaridad, sin embargo. Masashi sacudió la cabeza. Así que no creas que puedes tomar su lugar. Yo no estaba planeando. Koei y Masashi entonces comenzaron a alejarse. Dios, me alegro de que no tengamos que lidiar con él cuando termine el año. Kacchan, Izuku murmuró tristemente.
El hecho de que Bakugou tratara a sus amigos como una mierda no era nada nuevo, pero escuchar el desprecio oculto de Koei y Masashi por su líder era otra cosa completamente. Solo se aferraban a él porque era la persona más respetada de la escuela, no porque vieran a Bakugou como su amigo. ¿Bakugou lo sabía? ¿Le importaba? Izuku cayó del techo tan pronto como los matones residentes de la escuela se habían ido y caminaron lentamente hasta su habitación, donde pudo comer su almuerzo y exprimirse en unos minutos para estudiar. Antes de darme cuenta, las 3 semanas se acabaron. Todas las noches y días de insomnio que casi asintió con la cabeza en clase valió la pena. Podía manejar inconscientemente mi fuerza y tenía una comprensión bastante decente de la química y la ingeniería mecánica. A mi física le vendría bien un poco de trabajo, pero Peter dijo que podría manejar eso en los meses siguientes. Pasé sus pruebas y había logrado obtener cierto control sobre mi fuerza, así como de alguna manera no fallar ninguna prueba escolar que había recibido antes. Pero nos encontramos con nuestro próximo problema. En realidad haciendo que la web fluido. Este químico no existe. Peter miró por encima del hombro de Izuku. ¿En serio? Sí. Izuku asintió con la cabeza mientras tocaba el símbolo químico que decía EK. Nada en esos libros que me diste mostró algo como esto. ¿Es eso? Estaba pensando que tal vez, bueno, mi universo tenía algunas sustancias químicas que la tuya no tenía, que era lo que permitía que mis correas funcionaran de su manera particular. Peter se frotó la barbilla. Estaba sentado en lo alto de un refrigerador que iban a limpiar con una camisa negra abotonada y un par de jeans que estaban un poco apretados en la cintura. Los dos habían recogido varios paneles solares que Pedro había arreglado milagrosamente y puesto para dar a sus viviendas algo de energía. Bien, podemos trabajar con esto. Sin embargo, tomará algún ensayo y error. Pero, ¿cómo? Peter lucía una sonrisa depredadora. Chico, tienes clase de química, ¿verdad? Sí, Izuku estaba teniendo esa sensación incómoda que solía tener cada vez que Peter estaba planeando algo que no era bueno para el bienestar de Izuku. Bien, es hora de hacer lo que normalmente hacía cuando estaba en la escuela secundaria. Peter señaló a Izuku. Vas a tener que hacer el fluido de la web durante la clase. ¿Qué? Los ojos de Izuku se ensancharon. Pero eso es. Se supone que no debemos hacer nuestros propios experimentos. Si carece de los equipos y productos químicos necesarios. Las cosas no son baratas. Peter gimió mientras se rascaba la cabeza. Además, he intentado buscar tiendas que vendan productos químicos como ese, pero sin suerte. Izuku miró hacia abajo. No le gustó esto. No quería romper las reglas, pero él y Peter necesitaban ese fluido web si querían practicar. ¿Y si me atrapan? Izuku susurró. Chico, sigue mis instrucciones y no lo harás. Peter entonces colocó sus pies en el borde de la puerta del refrigerador. Ahora, prepárate para las ratas. Resultó que las ratas no vivían en el refrigerador. Solo un mapache muy cabreado que Peter tuvo que hacer web. Y algo que probablemente era una forma de vida no descubierta que se arrastró lejos, pero ninguno de los dos Spider-Man quería averiguarlo. No hace falta decir que ese día se usó mucha lejía y jabón. Peter tenía razón y no me atraparon probando Wet Fluid 2.0, al menos por un tiempo. Escondí un vaso de precipitados dentro del escritorio de la mesa de laboratorio y químicos mezclados allí, teniendo la fórmula hipotizada cerca para poder probarla. A veces salía como un goop húmedo, a veces se volvía a espuma que se solidificaba y no se disuelve hasta media hora más tarde. Cada vez que ocultaba mi trabajo y eliminaba la evidencia cuando limpiaba mi estación, enviando mis conclusiones a Peter lo antes posible para elaborar una nueva fórmula. Funcionó, durante aproximadamente una semana. Entonces una de nuestras pruebas explotó, disparando hebras de telarañas por todas partes en el aula y la plantilla estaba levantada. Lo siento mucho, Kurisu-sensei. Izuku gritó mientras se inclinaba ante el largo profesor de química de pelo rojo y abrigo de laboratorio. No debería haberte engañado. Su maestro estaba mirando las fórmulas que Izuku había escrito en su cuaderno. Los fracasados fueron tachados mientras que los cócteles más prometedores fueron rodeados para referencia posterior. Así que estás tratando de averiguar un material que es vinculante pero elástico, ¿eh? Supongo que esto es para su escuela de héroes o algo así. Y yes. Sus ojos se estrecharon. También estás tratando de hacerlo para que se disuelva en una hora, esto es bastante avanzado para un niño de tu edad. Es honestamente asombroso.
Kurisu cerró el libro y miró a Izuku en sus ojos. Pero si vas a trabajar en algo como esto, no debería ser en los terrenos de la escuela. Tienes suerte de que se disolviera en 10 minutos o habrías recibido mucho más que una bofetada en la muñeca. Los ojos de Izuku no salían del suelo. Lo siento, pero no sabía qué hacer. Los productos químicos que necesito no son baratos, y tampoco el equipo que necesitas, dijo Kurisu. Te diré algo. Te diré dónde puedes conseguir todos los suministros que necesitas si reemplazas todo el equipo que rompiste. A menudo compra en este lugar desde esta maldita escuela. Won't pagar por los materiales que necesito, y puedo decir que los precios son relativamente baratos. Izuku sonrió. ¿Sí? Esto fue perfecto. Él tenía una manera de arreglar el daño que había causado, ganarse la confianza de su maestro, y obtener materiales para que él y Peter no pudieran tener que hacer esto escabullirse más. Es perfecto. Podemos trabajar en el fluido nueva nuestro propio ocio en lugar de limitarnos a la escuela ahora. Allí. No te emociones demasiado. Izuku interrumpió su celebración y miró fijamente a Kurisu, que lo estaba mirando con preocupación. Dime, eres bastante valiente, ¿verdad? Estúpida pregunta después de lo que pasaste con el villano, lo sé, pero me gustaría tu respuesta. ¿Eh? Supongo que, ¿por qué? Pronto descubrí por qué. Cada ciudad tenía su propio barrio malo. En algún lugar que no se veía tan limpio o bien mantenido como los demás. Un lugar donde tus padres te dijeron que evitaras o te fueras lo más rápido posible. Un lugar donde la gente se vestía de manera diferente y te miraba con recelo ya que no habías nacido y crecido en él. Pueden decir cómo caminaste y hablaste. Un lugar donde se dice que la mayoría de la gente crece y se convierte en criminales, donde los atracos supuestamente ocurrieron cada 2 noches y donde las batallas de villanos son una ocurrencia común. La sección Mobile Leiku de Musutafu era esa parte de la ciudad. También era el único lugar donde se podían obtener productos químicos para barato. Y el cemento líquido ronda hasta 6.000, dijo el hombre fuertemente tatuado detrás del mostrador con voz áspera. Se asomó a Izuku con un cigarro encendido entre los dientes. Detrás de su cabeza había un letrero de no fumar que obviamente respetaba mucho menos en la limpieza de su establecimiento, que era bastante ordenado y organizado. Izuku trató de no ser grosero y luchó contra el impulso de evitar el contacto visual. Le entregó al hombre el dinero para su cartón de leche lleno de químicos. Cuando recibió su cambio, Izuku murmuró su agradecimiento y rápidamente salió de la tienda. Su madre siempre le había dicho que no entrara en Isleiku a menos que tuviera que hacerlo, y él podía ver por qué. El lugar estaba sucio. La basura llenaba cada rincón. El aire sabía a cenicero y olía a cadáveres podridos y marihuana barata. La cercana fábrica de procesamiento de minerales donde la mayoría de los residentes fueron a trabajar fue el probable culpable. Una planta de procesamiento de carne estaba a tiro de piedra, su única otra opción para el empleo si no podían encontrar trabajo en otro lugar. Otra razón por la que el Eishkeiku era considerado la parte mala de la ciudad era que estaba poblada en su mayoría por Burakumin. Incluso en un mundo de héroes, desafortunadamente todavía había una clase baja, y los aspectos bastante desagradables de la historia de Japón no desaparecieron. Aunque Izuku pensó que el sistema de castas era horrible y estúpido, y un firme creyente de que los estereotipos eran una forma ridícula de juzgar a la gente, no podía evitar sentirse ansioso. Podía ver a algunas personas sin hogar sentadas en la acera y las personas por las que pasaba lo estaban mirando sospechosamente. Izuku también estaba bastante seguro de que vio un negocio de drogas bajando en el callejón que acababa de pasar. Está bien, Izuku. Solo sé genial y nadie te molestará. Se sintió avergonzado por su miedo. Se suponía que era un héroe que probablemente protegerá a la mayoría de estas personas en un futuro cercano. Izuku sabía que no debería tener miedo así. Pero se sentía alienígena, como un intruso. La sensación de que no pertenecía aquí había anidado en el cerebro de Izuku y no se iría a menos que saliera. Mierda, Izuku. Izuku parpadeó y se detuvo, se giró hacia su derecha y vio a una mujer alta con una camisa sin mangas y jeans azules. Su cabello era rubio y pinchado como un estallido de estrellas, pero más largo que el de Bakugou. Sus ojos rojos rubí estaban llenos de shock. Tardó unos segundos en reconocerla. Mitsuki Oba-san. Oh Dios mío, eres tú. Mitsuki Bakugou se rió mientras colocaba su mano sobre su cabeza y la agitaba. ¿Cómo diablos has estado? Han pasado siglos desde que te vi.
Mira lo grande que te has vuelto. Fuiste un poco chorro la última vez que te vi. Ella puntuó esa última parte con una carcajada abundante mientras Izuku se reía nerviosamente junto a ella. Había conocido a la madre de Bakugou unas cuantas veces cuando todavía se le permitía visitar la casa de Bakugou antes de que se fueran a su última aventura. La mujer era casi una copia de carbono de su hijo, segura y fuerte con un desprecio por las personas que le hablaban. Bakugou no se atrevería a elegir a Izuku cada vez que estuviera cerca. No hay mención de la debilidad de Izuku o de su propia grandeza. Mitsuki tiraba de la oreja de su hijo y le gritaba que no fuera arrogante y tratara mejor a sus amigos. Después, ese día, Izuku nunca volvió a ver a Mitsuki ni había planeado hacerlo. Pero incluso después de tantos años, una cosa sobre ella se le pegó. Ella es muy hermosa. ¿Cómo has estado? Katsuki no habla mucho de sus amigos, así que yo no lo sabría. Mitsuki miró el cartón en manos de Izuku. ¿Qué tienes ahí? ¿Es esa la razón por la que viniste hasta aquí a un agujero de mierda como este? Izuku se tragó. Y si en realidad, no podía decirle la verdad a Mitsuki, así que podría decirle una verdad a medias. Es para un proyecto escolar. Necesitaba conseguir algunos productos químicos para poder probarlo en casa. Todavía sonaba más creíble que salir al bosque para que él y Peter Parker pudieran crear fluido en la red. Bueno, al menos estás manteniendo sus calificaciones, Izuku. Mitsuki sonrió mientras se miraba a sí misma. Te diré que... ¿Por qué no te llevo a casa? Me voy a volver yo mismo, así que no es gran cosa. No. No puedo. No quiero molestarte, Mitsuki Obasan. Pero Mitsuki demostró ser tan testarudo y contundente como su hijo. Lo siguiente que Izuku sabía era que estaba en el asiento del pasajero del coche de Mitsuki saliendo del vecindario. Sorprendentemente Mitsuki tenía a Tutmose tocando en su radio, pero lo suficientemente bajo como para que los dos pudieran hablar. Tengo que decir que es un poco raro verte así, Izuku, dijo Mitsuki con una sonrisa mientras giraba a la derecha. No te veo durante años y de repente te veo plantando pie ante un villano en las noticias. Tienes unas pelotas de verdad. No es de extrañar que a Katsuki le encanta pasar el rato contigo. Izuku miró hacia abajo. Ella no sabe, Bakugou probablemente no le dijo que no estaban tan cerca como hace años. ¿Por qué iba a hacerlo? Bakugou probablemente pensó que su madre no necesitaba saber algo tan menor como que Izuku ya no formara parte de la pandilla ya que era un débil Kirkles nadie. O algo en esa línea. Yo, no diría que me gustó, admitió Izuku con un ceño fruncido. Fue realmente aterrador, Mitsuki Obasan. Mitsuki se rió. Apuesto. Aún así, mientras tienes lo que se necesita para ser un héroe, tienes que aprender a elegir tus batallas sabiamente, Izuku. Mitsuki hizo otra vuelta y siguió adelante. Al menos esto demuestra que no tienes que confiar constantemente en Katsuki para decirte qué hacer. Recuerdo que siempre lo seguías y comías todo lo que decía, como si solo tuvieras que confiar en él para cosas. Bueno, Izuku miró hacia un lado. La ubicación es excelente. Izuku notó que la sonrisa de Mitsuki se vuelve suave en eso. Sí, estoy muy orgulloso de él. Aunque no dejes que oiga eso. Su cabeza ya es lo suficientemente grande. Así que ella se dio cuenta también. Si ese era el caso, ¿por qué Mitsuki no podía hacer algo al respecto? No. Eso es injusto para Mitsuki Obasan. Probablemente tiene que lidiar con otras cosas. Así que, Izuku decidió cambiar el tema lo antes posible. ¿Por qué estabas allí, Mitsuki Obasan? Oh. Mitsuki se encogió de hombros un poco, pero Izuku no pudo evitar notar que su espalda se endurecía. Solo estoy visitando a algunos viejos amigos de la escuela. Amigos de la escuela. Fue entonces cuando los ojos de Izuku notaron algo sobre el brazo derecho de Mitsuki. En el medio de su brazo, justo por encima del codo, había un tatuaje tribal desvanecido. No era negro sólido, sino más bien gris oscuro como si se desvaneciera con el tiempo. Sí. Nacido y criado en ese lugar. Mitsuki se rió sin humor. Yo era joven y estúpido. Lo tengo porque, bueno, si vives allí entonces tenías que conseguir uno en tu 16º cumpleaños. Cosa cultural, ¿sabes? Solo algo que hiciste porque tus amigos lo hicieron y también tus padres. Aunque mi peculiaridad hizo que no sobresaliera tanto. Oh, Izuku se mordió el labio y decidió que bien podría decir algo antes de que las cosas se pusieron incómodas. Y se ve bien en ti, Mitsuki Obasan. Mitsuki parpadeó un poco antes de estallar riendo.
Usted es la primera persona además de mi marido para decir que, Izuku-kun. Se burló un poco. Por lo general, la gente se asusta cuando lo ve, así que mantengo la cosa encubierta a menos que esté en ese vecindario. ¿Por qué te mudaste? Izuku podría adivinar por qué, pero bien podría oírlo de ella. Si tus amigos y familiares viven allí entonces... Bueno, mis únicas opciones eran convertirme en carnicero como mi mamá o trabajar en la fábrica como mi padre. Mitsuki se encogió de hombros. Ambos fueron poco atractivas para mí, así que decidí trabajar duro y estudiar duro. Quería ser yo quien lo lograra. No quería que mi hijo creciera en el lugar que hice. Izuku sintió su giro de vergüenza en su pecho. Estaba asustado allá atrás, ¿y para qué? La gente que vivía allí estaba pasando por mucho más de lo que había experimentado. Solo unos pocos como Mitsuki pudieron salir de ese lugar, mientras que los demás se vieron obligados y renunciaron a quedarse allí. No necesitan ser temidos. Solo necesitan a alguien que los ayude. Izuku necesitaba convertirse en un hombre araña del vecindario amigable cuando se graduó. Bueno, mira quién es. Izuku salió de sus pensamientos para ver a Mitsuki llegando a un lugar abierto en la acera. Ella sonreía de oreja a oreja e Izuku podía ver por qué, razón por la cual su estómago estaba haciendo actualmente varios backflips. Pisoteando la acera no era otro que Bakugou, que hizo de su negocio fruncir el ceño a cualquier cosa y a todos los que pasaba. «Oh no. Pásame el cardigan que tengo en el asiento trasero, por favor». Mitsuki le preguntó a Izuku. Asintió con la cabeza adormecida y se acercó para agarrar el cardigan de la banda. Cuando Mitsuki lo consiguió, rápidamente se lo deslizó, escondiendo su tatuaje una vez más. Bajó por la ventana y metió la cabeza afuera. «Oye, Katsuki». Bakugou sacudió la cabeza en su dirección. «¿Qué diablos quieres, Loas?» La voz de Bakugou se desprendía cuando sus ojos vieron a Izuku, quien hizo todo lo posible para hundirse en su asiento. «No hay tanta suerte. Deku». Bakugou estaba instantáneamente en la ventana del conductor, metiendo la cabeza dentro y pasando a su madre para que pudiera gritarle a Izuku con furia en los ojos. «¿Qué carajo estás haciendo aquí, cabeza de mierda? Oye, quítate el mocoso». Mitsuki levantó la mano y agarró la oreja de Bakugou. Bakugou gritó mientras tiraba. Vi a Izuku y quería darle un paseo. «Deberías estar agradecido desde que logré encontrarte. Usted no debería haberle dado una mierda, viejo bruja». Bakugou gritó a Mitsuki. Ella soltó su oreja solo para darle una bofetada en la cabeza. «No me llames bruja, mocoso». Mitsuki luego se volvió al asiento trasero. «Ahora poner su en el coche». «¿Puedo ir a la?» Izuku comenzó solo para que el resplandor de Bakugou lo silenciara. Miró hacia abajo, pero como lo hizo Izuku no pudo evitar notar a Mitsuki mirar de él a Bakugou con confusión escrita en su rostro. Pronto los tres se encontraron conduciendo casi en silencio con solo la radio llenando el aire. «Entonces, ¿qué estabas haciendo?» Mitsuki le pidió a Bakugou, mirándolo con el espejo retrovisor. «Porque estabas seguro de tomar tu dulce tiempo para volver a casa solo». «La sala de juegos», se quejó Bakugou. «Oh, ¿sin tus amigos?» «Como si necesitase esos extras para pasar un buen rato». «Oye, mocoso». Mitsuki miró fijamente a su hijo. «Llámalos por sus nombres. No son solo extras». Vi a Koei y Masashi dirigiéndose a esa cafetería que abrió a una cuadra de mi casa. Izuku dijo. «Emma y B solo querían comprobarlo antes de ir a la sala de juegos contigo». Bakugou le disparó una mirada venenosa y escupió. «¿Quién carajo te preguntó, Deku?» «Katsuki», Mitsuki gruñó con voz baja, pero Bakugou la ignoró. «Usted esconde su en lugar de resolver las cosas como un hombre, y usted piensa que puede actuar como si nada hubiera pasado. ¿Crees que puedes estar a mi nivel después de años de esconder tu peculiaridad como una perra?» «Kakachan, Y». Mitsuki se tiró a un lado de la carretera y golpeó los frenos. Izuku tuvo que aferrarse a su cartón para asegurarse de que nada se rompiera mientras Bakugou estaba sujetado por su cinturón de seguridad. Mitsuki volvió su cuerpo para enfrentarse a Bakugou con furia en sus ojos. «¿Cuál es tu problema, Katsuki?» Izuku solo estaba tratando de hacerle saber dónde sus amigos nosotros. «No necesito esa noticia. No me importa dónde diablos estén esos dos perdedores». Pero el endurecimiento de su frente hizo que Izuku pensara a lo contrario. «Y definitivamente no quiero oír una maldita palabra de su boca que no sea por favor perdóname Bakugou-sama». «¿Y qué ha hecho exactamente que es tan horrible?» Mitsuki preguntó mientras miraba a su hijo.
¿Qué tiene él? Bakugou se suba a Izuku. ¿Usted vio las noticias, bruja? Tuvo una peculiaridad todo este tiempo y decidió mostrarla no solo en clase, sino en la televisión nacional. Ese perdedor me hizo pensar que era Kirkles todo este tiempo, riendo a mis espaldas todo el tiempo. Bakugou entonces miró a Izuku. Así que valió la pena, cabeza de mierda. Finalmente te dieron tus patadas después de todos estos años. No. Izuku dijo con miedo. No estoy mintiendo, Kacchan. No tuve una peculiaridad hasta hace poco. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para hacerme parecer, parece. Muy bien. Mitsuki gritó de ira, prácticamente sacudiendo el coche. Así que quieres pelear con tu Frire. Él no es mi maldito amigo. Esa declaración picó a Izuku más que cualquier insulto. Me importa una mierda. Es mejor que los punks con los que suelo verte pasar el rato. Mitsuki entonces miró a Izuku. Entonces, ¿quién lanzó el primer puñetazo? Deku escondió su. Bakugou fue silenciado por el resplandor de su madre. Izuku miró hacia abajo. Yo diría que lo hice. Eso es lo que pasó en las películas, ¿verdad? La víctima toma el calor por el crimen de su torturador escolar, finalmente ganándose el respeto del matón que ahora tiene su espalda. Al darse cuenta de que la víctima era el hombre más grande al final. Pero no. La realidad no era una película o programa de televisión cursi de la escuela secundaria. En cambio, Izuku se sentó allí en silencio hasta que Bakugou respondió con voz baja. Lo hice. Lo agarré y lo clavé en una pared. Mitsuki tomó un aliento lento enojado a través de su nariz. Así que eso es todo, ¿eh? ¿Te enojaste porque algo no salió como pensabas y decidiste golpear a alguien por ello? ¿Como un mocoso mimado? Mitsuki miró a Bakugou. Maldito idiota. Bakugou no se estremeció, pero tampoco se reunió con la mirada de su madre. ¿Quieres volar tu oportunidad de ser un héroe? ¿Eh? ¿Quieres hacer una rabieta cada vez que el mundo no va por tu camino? Bienvenido a la realidad, mocoso. El mundo no se inclina ante ti. Sigues en esto, entonces te convertirás en un asido sin amigos que arruinó su oportunidad para una vida exitosa porque él. No necesito oír esta mierda. Bakugou gritó mientras se desabrochaba y abría la puerta. Katsuki. No he terminado de hablar contigo. Mitsuki gritó después de Bakugou, pero el adolescente cerró la puerta y se alejó. Mitsuki se apoyó en su asiento y miró con tristeza al techo. El pecho de Izuku dolía al ver cómo esto se desarrollaba. Gracias a él, Bakugou y su madre estaban peleando. No. No es mi culpa. Kacchan fue el que le gritó a su madre. Siento que haya tenido que escuchar todo ese, Izukun. Mitsuki dijo con voz baja. Y yo, no sabía que tú y Katsuki. Estoy bien, Mitsuki Obasan. No, no lo es. Mitsuki suspiró y pellizcó el puente de su nariz. He tratado de ser madre, pero estoy tan ocupada y mi marido, por mucho que amo al hombre, es demasiado una manta mojada para corregirlo, no puedo evitar pensar que se me cayó la pelota. Mitsuki miró a Izuku, con la cara suave y suplicando. Izukun, ¿Katsuki tiene amigos en la escuela? Y me refiero a amigos de verdad. Izuku pensó en todos con los que Bakugou había estado y cómo actuaron a su alrededor. La respuesta que encontró fue realmente deprimente. ¿No realmente? Me imaginé. Mitsuki puso su mano sobre su hombro. Izuku, por favor, no te rindas con Katsuki. Si quiere admitirlo o no, necesita un amigo como tú en su vida. Izuku sabía que la mayoría de la gente se negaría. Bakugou era un matón egoísta que dominaba su peculiaridad sobre los demás, gritando a cualquiera que lo desafiara y despidiendo a aquellos que querían ser como él. Sin embargo, había una razón por la que Izuku se aferró a él incluso después de todos estos años. Bakugou fue fuerte, confiado y valiente. Su deseo de convertirse en un héroe puso a Izuku a la vergüenza. Cuando dijo que era el mejor, lo dijo en serio. Si no fuera el mejor en algo, Bakugou se quitaría él hasta que se hiciera el mejor en esa cosa. Trataba a otras personas como basura. Eso era cierto. Pero tal vez... Voy a Mitsuki Obasan, dijo Izuku con un guiño. No voy a renunciar a él. Mitsuki le dio una sonrisa cansada y aliviada. Gracias, chico. Significa mucho para mí. Con eso, volvió a la carretera y dejó a Izuku frente a su edificio de apartamentos. Izuku tuvo que esconderse detrás de la puerta durante unos minutos antes de que pudiera escabullirse y dirigirse hacia el escondite de Peter. Ese viaje valió la pena al final.
No solo pude pagar a mi profesor de química por causarle problemas, sino que también había recibido suficientes suministros para que Peter y yo tuviéramos nuestro propio laboratorio. Peter estaba extasiado. Dijo que se había vuelto loco arreglando el lugar y ocasionalmente deteniendo crímenes si tropezaba con ellos durante sus viajes. Tuvo que limitarse a sí mismo ya que su fluido web empezaba a agotarse. La entrada del parque Hakuri se había transformado en algo en lo que una persona podía vivir. Los pisos fueron barridos y los asientos estaban limpios. Las taquillas rotas habían sido abordadas, la vegetación había sido jalada y las grietas en el pavimento estaban enyesadas. Ahora había un futón barato y una almohada enrollada en un banco cercano. Una mesa ligeramente oxidada establecida a un lado contenía un ventilador, así como varios beakers y productos químicos. En una mesa de centro tirada y agrietada pero utilizable había una taza de café humeante y hasta el otro extremo del vestíbulo había un refrigerador y horno eléctrico, ambos conectados a los paneles solares en el techo. Podríamos trabajar y ya no tener que preocuparnos demasiado por eso. Peter ofrecía soluciones alternativas al fluido web cada vez que una fórmula no funcionaba e hice la mezcla y la coincidencia. Cuanto más trabajaba en ello, más entendía. Entonces, una semana más tarde, logramos finalmente obtener el fluido web que se ajustaba a los parámetros que estábamos buscando. En comparación con eso, construir los shooters web era mucho más fácil. Izuku se tragó mientras miraba su suéter enrollado y sus mangas de traje, revelando sus tiradores web. Eran bastante voluminoso. Eran tubos metálicos de 2 pulgadas de largo, dando vueltas alrededor de cada muñeca, algo que Peter hizo debido a las herramientas que tenían disponibles. Cada uno contenía un vial lleno de fluido de red que fue dispensado por la pequeña boquilla en medio de la muñeca interna de Izuku. Por debajo de eso, una delgada palanca de metal curvada con la mano de Izuku, terminando en un gran botón rojo en el medio de la palma de Izuku. Había sido relativamente fácil conseguir los materiales para los tiradores web. Lo que sea que no pudieron robar de las viejas máquinas del parque, Izuku fue a la ciudad a comprar. Peter ayudó aquí y allá, pero estos tiradores web fueron su propia creación. Hice esto, hace poco más de un mes. Izuku nunca habría soñado con hacer algo así. Ahora aquí estaba, tiradores web en la mano listos para disparar contra una línea de latas. Bien, ahora no dejes que esto te engañe. Usar shooters web no es tan fácil como se podría pensar. Peter caminó detrás de las latas con la camiseta rosa que el padre de Izuku llevaba en la universidad y pantalones rojos. Claro, tienes que mirar hacia dónde apuntas, pero también necesitas tener en cuenta el viento y el ángulo al que estás apuntando. Estar a 1 centímetro de descuento y usted puede meterse en algunos problemas serios si usted está en un pellizco. Me imaginé tanto, Peterson. Izuku le giró un poco la muñeca. Los tiradores de la red se sintieron torpes y pesaron un poco en sus brazos. No por mucho, pero fue notable. Los grandes objetivos realmente no necesitan toda esa finura. Pero a veces la gente lleva pistolas. Peter hizo un movimiento de apuñalamiento con una mano y una oscilante con la otra. O switchblades y una tubería si pueden encontrar uno simplemente acostado alrededor. Tienes que alejarlos si no quieres que una pelea se vuelva fea cuando te abaten, como todos inevitablemente lo hacen. Peter señaló las latas. Así que, imagínate aquellos como cuchillos grandes que los mooks locales recibieron en la tienda de pasatiempos locales o trajeron de su cocina para cortar la lasaña para el cumpleaños de Tonji. ¿Qué haces? Izuku miró la lata central y levantó la mano temblorosamente, poniéndola en línea con sus ojos para apuntar. Peter rodó los ojos. Y ahora están a menos de 10 pies de ti. Recoge al chico del ritmo. Izuku se mordió el labio. Mantén la mano y toca 2 veces para soltar las correas. Izuku golpeó el botón con su dedo medio y anular, haciendo que una red saliera de la boquilla con un sonido tuip. Se soltó, permitiendo que la hebra volara hacia adelante con la velocidad de una bala. Se perdió la lata central por un par de pulgadas. Y Vicky acaba de apuñalarte, con sus amigos pateándote mientras te retuerces en el suelo. Peter gimió mientras Izuku sentía que sus mejillas se calentaban de vergüenza. Chico, ¿por qué te tomas tu tiempo con esto? Bebe cause. Izuku levantó la mano y señaló al tirador web. Tengo que apuntar. No puedo ver lo que estoy haciendo si no lo hago. Izuku, Peter se hizo un movimiento a sí mismo. ¿Crees que podría haber sobrevivido tanto tiempo como lo hice o salvado a tanta gente si me tomara mi tiempo apuntando así? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Peter le tocó la cabeza.
Apuntas con esto. Tienes que cambiarlo y estar seguro de que vas a golpear lo que estás buscando. Peter lo siguió con un encogimiento de hombros. Quiero decir, así es como funcionó para mí y lo estoy haciendo bien. Eso no me enseña nada. Izuku gimió de frustración. Esta fue una de esas ocasiones en que la transición casi sobrehumana de Peter de adolescente normal a héroe de temática de araña estaba trabajando contra Izuku. Peter no pasó mucho tiempo aprendiendo a apuntar si los cómics y las películas eran algo para pasar. Lo consiguió automáticamente. Ten confianza, tuit hacia afuera, Izuku miró fijamente la lata. ¿Eso fue todo? Su preocupación por si realmente podía engancharlo o no lo hacía perderse. Izuku respiró hondo y le dio una bofetada en las mejillas. Miró a la lata central con la mirada más acerada que podía reunir. Izuku tiró su mano derecha y apretó la almohadilla. Cuando se soltó, la hebra navegó hacia adelante y golpeó la lata en la parte superior, derribándola. Izuku sonrió y se volvió hacia Pedro. Lo hice, Peter-san. Peter le disparó un pulgar hacia arriba, con la cara radiante de orgullo. ¡Genial! Pero no te pongas muy arrogante. Mario, Luigi y Prego ahora están tratando de flanquear a los lados. Creo que Peter tuvo demasiados encuentros con la mafia italiana en su mundo. Seguimos practicando tiro web durante una semana, probando lo rápido que podía agarrar una hebra cuando se adjuntaba a un objeto para poder tirar de él o disparar varias telarañas a la vez con la mayoría de ellos golpeando sus objetivos. Fue difícil, pero lo logré. Pero durante esas 2 semanas de práctica, también empezamos a probar mi poderes no tan arañazos. No fue un proceso divertido. Izuku se estrelló contra la pared, por lo que se sentía como la 100ª vez hoy, gimiendo de dolor al caer hacia atrás. Su máscara se torció para que ahora estuviera ciego en su ojo derecho y mirando hacia la izquierda a través del ojo derecho. Miró hacia arriba para ver a Peter mirándolo fijamente. Bien, es posible que necesitemos probar un enfoque diferente. Bajó la mano e Izuku la tomó. Cuando volvió a ponerse de pie, Izuku ajustó su máscara a su lugar apropiado. Traté de hacer lo que dije, lo activé. Estaba temblando y eso obviamente no es el detonante. Peter se rascó la barbilla cubierta de rastrojos. Bien, así que dijiste que sentías que estabas vibrando antes de que pasara todo lo raro, pero ¿es todo eso? ¿Todos? Es posible que esta cosa gradual sea una reacción de lucha o huida. Peter se apuntó a sí mismo. Bien, así que sucedió cuando me estaba pateando el trasero por el prowler. Tenías miedo de que yo iba a morir y querías ayudar, ¿verdad? Las manos de Izuku se apretaron en los puños recordando ese día. Cómo sus piernas se movían solas porque no soportaba ver morir a Peter. Su miedo a que el prowler siga ahí, imaginando que ella lo mataría por interferir, pero se convirtió en menor. Bien, así que usa eso. Piensa eso y corre a través de esa pared. Peter sacó su teléfono y filmó la tarjeta de título para la prueba. Ahora. Izuku tragó y armó su determinación. Recordarlo. El prowler justo antes que él con un Peter sangrando y exhausto debajo de ella. La cuerda se le acercaba, pero Izuku se negó a permitir que lo detuviera. Seguiría corriendo. Correría a través de este obstáculo si tuviera que hacerlo. Izuku gritó mientras corría hacia la pared y sentía que su cuerpo temblaba, la idea de cuánto dolor sería si golpeaba al no registrarse en su mente. Entonces Izuku se encontró dentro del edificio, corriendo a través del laboratorio improvisado de Peter. El pequeño taladro en el escritorio fumaba, pero Izuku apenas lo notó. En su lugar, miró sus manos que estaban distorsionadas como la televisión estática una vez más. Lo hice. Oye, chico. ¿Estás ahí dentro? Peter gritó desde fuera e Izuku estaba a punto de responder, pero sintió algo en su estómago. Oh, no. Algo estaba saliendo y la visión de Izuku estaba nadando. No había manera de detener este viaje en particular. Izuku apenas logró levantar la máscara y poner sus manos de rodillas antes de vomitar los restos de su almuerzo en una pila descuidada en el suelo. Oh, vamos. Acabo de fregar esta mañana. Pedro lloró de consternación. No diría que dominaba el poder, pero tenía una buena comprensión de cómo se podía activar, que era un paso adelante. Todavía necesitábamos probar el golpe venenoso, como Peter lo llamó, pero honestamente ni siquiera sabía por dónde empezar. Sucedió tan rápido cuando lo usé en Peter. No conseguimos encontrar tu ubicación exacta. Así que decidimos ponerlo en el quemador trasero y centrarnos en la parte más importante de ser Spider-Man.
Esto es una locura, esto es una locura. Izuku miró hacia abajo desde el medio de la noria rota. Peter lo miró desde la base con una taza de café en sus manos. Frente a Izuku estaba la parte superior de los árboles que conducían al resto del bosque. No conseguimos encontrar tu ubicación exacta. Todos ellos eran demasiado pequeños para ser útiles y no podían ir a la ciudad a Web Swing. No a menos que quisieran ser capturados por la policía o un héroe que pasaba por el uso ilegal de Kirk. Esta era su única opción ya que los árboles eran lo suficientemente altos como para evitar problemas. Diablos, cuando realmente lo pensó, no estaba tan drogado. Fue solo una caída de 50 pies sobre asfalto duro. No es gran cosa. Ahora era muy duro. Incluso si se cayera, viviría. Probablemente. Sin embargo, esa distancia parecía crecer cuanto más tiempo la miraba fijamente. Vamos, chico. Tienes que superar esto si quieres Web Swing. Peter gritó desde abajo. Está demasiado alto. Izuku gritó. ¿Y si aterrizó mal y se rompió algo así como su cuello? ¿Qué pensaría entonces su madre? Izuku. Yo también tenía miedo de las alturas. Izuku miró a Peter. Diablos, yo estaba maldito aterrorizado cuando empecé a balancearse en la web. Lo único en lo que podía confiar para no hacerme convertirme en pizza de la acera era en mis telarañas. Peter lo señaló. Usted hizo que Izuku. Entrenaste para usarlo. Trabajamos duro para asegurarnos de que esa maldita cosa pudiera aguantar, así que úsalo. Confía en ti mismo, en todas las lecciones que pasaste, y en tus telarañas. El resto es un salto de fe. Peter también estaba asustado. El pensamiento se repitió una y otra vez en su mente. Parecía irreal. La misma cosa que hizo a Spider-Man tan icónico lo aterraba por completo la primera vez que lo intentó. Los héroes estaban destinados a ser intrépidos. Símbolos de la justicia que hicieron lo correcto y entraron en situaciones peligrosas sonriendo sin un gramo de miedo dentro de él. Sin embargo, aquí estaba Peter diciéndole a Izuku que al igual que él también estaba asustado al principio. De alguna manera, que hizo que Izuku se sintiera mejor. Cierto. No puedo congelarme aquí. Izuku sacó los ojos del suelo. He estado cara a cara con un villano. Eso me asustó, pero seguí corriendo a pesar de todo. ¿Y si puedo morir si algo sale mal? Si quiero ser un héroe, voy a tener que enfrentarme a cosas peores todos los días. Izuku respiraba mucho dentro de su máscara. No puedo decepcionar a Peter, no puedo defraudar a Olmidos. Tengo que... Izuku soltó y usó sus pies para saltar de la noria, extendiendo la mano. Aunque voló hacia adelante con cierta gracia, cayó con toda la finura de una roca segundos después. Ya. Izuku empujó su mano hacia adelante y miró un árbol, específicamente el tronco, y le disparó una red. Una vez que vio la telaraña algo tensa, soltó la palanca y se agarró a la cuerda con ambas manos, aferrándose a su querida vida mientras giraba hacia adelante, torciendo como un top mientras lo hacía. Izuku parpadeó al ver el mundo a su alrededor pasar corriendo en un borrón. El viento besó su rostro mientras giraba con la red. No estaba balanceándose con gracia, pero estoy girando en la web. Entonces el arco comenzó a ralentizarse y las manos de Izuku soltaron la red. ¡Oh mierda! Izuku disparó apresuradamente a otra red. Toque doble para liberar y tuip hacia afuera de nuevo. Izuku podía oír los vítores de Peter mientras giraba otra telaraña y se agarraba a ella con su mano derecha. Su ímpetu se desaceleró, pero eso hizo que su siguiente transición en línea web sea más manejable ya que ahora tenía otra mano libre. Los árboles se acercaron mientras Izuku giraba cada vez más. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Izuku sonreía de oreja a oreja. Esto es increíble. Peter tenía razón. Una vez que comenzó a balancearse, era casi de segunda naturaleza. Izuku se rió mientras navegaba por el aire, bombeando adrenalina mientras se dirigía hacia el suelo. Cepilló la hierba aterciopelada con los dedos justo cuando fue jalado hacia arriba por el tirón familiar de otra telaraña. Cerró los ojos y se dejó llevar por el ardiente cielo azul, saboreando el calor del sol de verano y lo ingratos que se sentía hasta que la gravedad se afianzó de nuevo. A partir de ahí comenzó a presumir, volteando y girando a través de los árboles oxidados con el viento silbando en sus oídos. Esto fue todo. Esto fue un golpe en la web. Peter hacía esto todos los días. Ni las películas, ni los videojuegos, ni los cómics hicieron justicia. Fue estimulante. Y ahora puedo hacerlo también.
No podía esperar para hacer esto en la ciudad. Drone entrante. Los pensamientos de Izuku se interrumpieron cuando escuchó un zumbido y una roca lo desanudó en la cabeza. Perdió el control de su última red, estrellándose contra una rama y cayendo sobre su espalda con un golpe. Izuku soltó un gemido al escuchar a Peter gritar desde la distancia. Lo siento, chico. Pero aprendí de la manera difícil que tienes que cuidar de los de hoy en día. Piensa en esto como una preparación para el swing de la web en el mundo real. Gracias, voy a tener eso en cuenta, Izuku murmuró antes de mirar las hojas por encima, sin decir ni una sola palabra de ella. Parece que aún les quedaba un largo camino por recorrer. Así comenzó la primera mitad de mi preparación de 10 meses para Estados Unidos. Tenía mucho que aprender, y no todo fue divertido. Pero cuando querías entrar en la mejor escuela de héroes del mundo, necesitabas asegurarte de que merecías estar allí. Nota lateral, pero descubrí que el ejercicio de Peter de dron entrante era bastante útil a largo plazo. Esas monstruosidades mecánicas son verdaderamente la base de la existencia moderna del héroe. Continuará,